Bueno, buen día a todos. La idea de este Ateneo es presentar este trabajo titulado Incidencia de eventos tromboembólicos en el postoperatorio de artroplastías primarias de cadera y rodilla. Es un trabajo que presentamos en el Congreso de AOT y estamos tratando de publicar en la revista de AOT también. Como introducción, es importante destacar que las artroplastías totales de cadera y de rodillas son procedimientos quirúrgicos que conllevan un alto riesgo de eventos tromboembólicos, reportándose entre 35 y 60% de trombosis venosa y entre un 1,7,8% de tromboembolismo pulmonar en posoperatorios sin haber recibido profilaxis. Mientras que, mediante la tromboprofilaxis extendida, este riesgo disminuye en general a un 0,6 a un 2%. Existen actualmente en el mercado farmacológico numerosas alternativas anticoagulantes, entre ellas el dabigatran, que es un fármaco de vía oral que utilizamos habitualmente en el servicio. Sin embargo, ha habido en los últimos años un auge de la aspirina como método tromboprofiláctico en estos casos, debido a su aceptación por múltiples sociedades en diferentes países, tanto en Estados Unidos como en otros países de Europa. Los objetivos de este trabajo han sido analizar la incidencia extrahospitalaria de TBP y de TEP en los posoperatorios de reemplazo total de cadera o de rodilla, utilizando en un grupo aspirina y en el otro grupo de pacientes dabigatran. Y como objetivos secundarios tuvimos la idea de determinar la tasa de complicaciones y los costos derivados de dicho tratamiento. Para ello, hicimos un análisis retrospectivo de artroplastías primarias de cadera de rodilla tratadas en nuestro centro entre mayo de 2019 y abril de 2020. Este es un trabajo que fue aprobado por el Comité de Bioética del Hospital Británico. Es importante destacar que el seguimiento de estos pacientes lo hicimos hasta 90 días postoperatorios, similar a como se reporta en la bibliografía referente al tema, o bien hasta que los pacientes presentaron una intercurrencia que los hubiese obligado a finalizar la tromboprofilaxis. Incluimos pacientes mayores de 18 años tratados con artroplastía primaria de cadera, de rodilla, como tratamiento de artrosis, y que recibieron de forma extrahospitalaria aspirina o dabigatran con un seguimiento mínimo de 90 días. Excluimos pacientes tanto de forma preoperatoria como de forma posoperatoria. En cuanto a los criterios de exclusión preoperatorios, importante destacar el índice de masa corporal mayor a 35 y determinadas contraindicaciones clínicas que no permitieron utilizar dabigatran o aspirina. Además, excluimos pacientes que hubiésemos perdido en el seguimiento o que hubiesen tenido eventos tromboembólicos durante la internación. Registramos de estos pacientes las características demográficas, el procedimiento quirúrgico al cual fueron sometidos, los días de internación, teniendo en cuenta que los pacientes ingresaron todos el mismo día de la cirugía de internación al hospital, y la tromboprofilaxis extrahospitalaria. También es importante mencionar que todos los pacientes durante su internación recibieron enoxaparina intrahospitalaria subcutánea a dosis profiláctica. Por eso fue importante el punto de corte en excluir a los pacientes que hubiesen estado más de 6 días internados, por haber recibido más tiempo heparina. Además, estos pacientes hizo de forma precoz, a las 12 o 24 horas, bien con andador o con bastones canadienses según tolerancia, y tuvieron vendajes comprensivos en miembros inferiores. Realizamos un análisis estadístico acorde a las variables a analizar y consideramos estadísticamente significativa una diferencia menor a 0,05. Dividimos a los pacientes en dos grupos para evaluar la tromboprofilaxis extrahospitalaria. En el grupo 1, los pacientes recibieron aspirina 325 miligramos por día, y en el grupo 2 recibieron dabigatran en dosis ajustada a la edad. Los menores de 75 años recibieron 220 miligramos por día, y los mayores de 75 años 150, hasta completar 35 días postoperatorios. Los pacientes fueron seguidos mediante controles clínicos en consultorio y controles radiográficos. Y ante la sospecha de un evento tromboembólico, ya fuera trombosis venosa profunda, realizamos un ecodoppler, o bien ante la sospecha de un tromboembolismo pulmonar, se realiza a los pacientes una angiotomografía pulmonar. En caso de alguno de estos dos estudios ser positivo para evento tromboembólico, los pacientes fueron derivados al servicio de hematología para recibir la anticoagulación correspondiente. En caso de estos estudios ser negativos, los pacientes siguieron recibiendo la profilaxis que les fue indicada.
También registramos otras complicaciones, como por ejemplo los episodios hemorrágicos mayores, que hubiesen requerido una internación para su tratamiento, las infecciones superficiales, las infecciones profundas y los eventos de fallecimiento ocurridos en la serie. Estudiamos el costo del tratamiento vía oral, lo cuantificamos en dólares estadounidenses según la cotización oficial al día 15 de abril en 2020, que la cotización en aquel momento era de 66,75 pesos por dólar. Como resultados, obtuvimos una serie de 353 pacientes operados para artroplastías primarias de cadera y de rodilla, y quedó la muestra conformada por 224 pacientes luego de haber aplicado los criterios de inclusión y de exclusión. Es importante destacar que únicamente de esta serie de pacientes perdimos a 3 en el seguimiento. Dividimos a los pacientes en un grupo que recibió aspirina, que fue conformado por 80 pacientes, y en otro grupo que recibió dabigatran, conformado por 144 individuos. Si podemos observar las características de la serie, la edad de los pacientes fue en promedio de 68,5 años, con un índice de masa corporal de 28, y contaron con 3,2 días de internación. En cuanto al sexo, presentamos un ligero predominio de sexo, así como un ligero predominio en cuanto al procedimiento quirúrgico de reemplazos totales de cadera. Y como mencionamos previamente, el grupo de aspirina conformó el 35,7% de la muestra y el grupo de dabigatran del 64,3%. Estudiando las características según el método tromboprofiláctico respecto a la edad, sexo, índice de masa corporal, días de internación y procedimiento quirúrgico, podemos observar que los grupos son homogéneos, no hay diferencias estadísticamente significativas en los mismos. Presentamos 3 eventos tromboembólicos. Los 3 se trataron de trombosis venosa profunda. Uno fue registrado en el grupo que recibió aspirina y 2 fueron registrados en el grupo que recibió dabigatran, siendo esto una diferencia no significativa. En cuanto a en qué momento ocurrieron estos eventos tromboembólicos, importante destacar que en el grupo de dabigatran, bueno, acá podemos ver una línea de tiempo, lo que se encuentra coloreado de rojo, son los 35 días que los pacientes recibieron tromboprofilaxis con aspirina con dabigatran. Entonces podemos observar que en el grupo 2 dabigatran, los eventos tromboembólicos ocurrieron en el día 17 y en el día 30, es decir, recibiendo el tratamiento profiláctico. Mientras que en el grupo de aspirina, la trombosis venosa profunda ocurrió en el día 60, es decir, habiendo finalizado el tratamiento. También podemos observar, la M significa muerte, tuvimos un evento de fallecimiento en el día 45, que ahora vamos a hablar un poco más de este tema. En las complicaciones podemos observar que, pese a no haber una diferencia significativa en ninguna de ellas, observamos un ligero predominio de eventos de infección, tanto superficial como protésica, en el grupo de dabigatran, pero nuevamente destacar que no fue una diferencia significativa. Y la muerte que ocurrió en el grupo de aspirina, que ocurrió a los 45 días postoperatorios, fue una muerte súbita que no se pudo establecer fehacientemente la causa de esta muerte. Pasando a la discusión, la eficacia de la aspirina ha sido demostrada en diferentes estudios. Este es uno muy importante que se publicó en The Lancet en el año 2000, que fue un estudio prospectivo doble ciego en el cual evaluaron un grupo de 170.000 pacientes a los que le administraron o bien placebo o bien aspirina. Estos pacientes eran individuos de bajo riesgo que fueron tratados o bien por fractura de cadera o bien por artroplastía electiva de cadera o de rodilla. Observaron una disminución del 30% del riesgo de eventos tromboembólicos durante los primeros 35 días con la aspirina respecto al placebo. En cuanto a la dosis óptima de la aspirina, aún no existe un consenso que establezca cuál es la dosis ideal para la prevención del TEP. Se han visto iguales resultados en cuanto a eficacia, tanto con bajas dosis, con 162 miligramos por día, o con altas dosis en 650 miligramos por día en la tromboprofilaxis, sin presentar diferencias en la incidencia de eventos gastrointestinales, como describen Parvizi, entre otros autores. En nuestro caso, habíamos comenzado a administrar 650 miligramos
pero se observó una presencia mayor de hematoma, por lo cual se optó por continuar administrando a los pacientes 325 miligramos por día. En cuanto a la incidencia de trombosis venosa profunda en la bibliografía, Bosic y sus colaboradores hicieron un estudio multicéntrico de 93.840 pacientes, a los cuales dividieron en 3 grupos. En uno administraron aspirina, en otro warfarina y en otro heparina de bajo peso molecular, observando una ligera disminución de la incidencia de trombosis venosa profunda en el grupo de aspirina. Estos 2 autores, Vincent y Ogonda, realizaron estudios prospectivos tanto en 69.000 pacientes como en más de 11.000 pacientes con reemplazo total de cadera, reemplazo total de rodilla o reemplazo unicompartimental de rodilla. Estos autores administraron únicamente aspirina a los pacientes de forma extrahospitalaria y registraron una incidencia del 1,2% y del 0,3% para el tratamiento con aspirina. Este trabajo de McHale, que fue publicado en Journal of Orthopedics en el 2019, si bien no utilizaron el mismo protocolo que utilizamos en este hospital, es importante remarcarlo porque es el único estudio a la fecha en el cual comparan dabigatran con aspirina. Ellos utilizaron un protocolo de 220 miligramos por día, por 28 días para las caderas, y de 10 días para las rodillas. Y utilizaron 150 miligramos por día, 6 semanas para caderas y para rodillas con aspirina. Y no reportaron ningún evento tromboembólico en el grupo de aspirina, mientras que reportaron para caderas un 2,2% de incidencia de eventos tromboembólicos y del 1,6% en reemplazos totales de rodillas para el grupo que recibió dabigatran. Estos resultados que hemos estado hablando son comparables nuestros resultados son comparables a la bibliografía en cuanto a la incidencia y a la no diferencia estadísticamente significativa con un tratamiento o bien con otro. En cuanto al caso de muerte que presentamos, fue un paciente de 72 años que falleció a las 6 semanas postoperatorias de reemplazo de cadera. En la bibliografía se destaca que el riesgo es mayor durante los primeros 30 días, luego de un reemplazo de cadera, y retorna al riesgo basal a los 90 días. Los factores de riesgo que se mencionan son la edad avanzada y el género masculino, y las principales causas son el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular y el tromboembolismo pulmonar. Este último tiene una incidencia del 11,7 y del 17,1%, como describe Bailey en una reseña bibliográfica. En nuestro caso se trata de una causa desconocida y en la bibliografía existe evidencia que sugiere que en estos casos se podría tratar de un tromboembolismo pulmonar. En cuanto al costo, pudimos observar que con aspirina el costo es de $3,6, mientras que con dabigatran el costo oscila entre los $130 y los $175. Con lo cual podemos concluir que el costo del tratamiento tromboprofiláctico con dabigatran es de 36 a 49 veces más alto que el tratamiento con aspirina. Las debilidades de nuestro trabajo fueron el reducido número de pacientes y que, bueno, no fue un estudio doble ciego, fue un estudio retrospectivo. En cuanto a las fortalezas, perdón, ahí puse estudio prospectivo, fue un estudio retrospectivo y excluimos a 3 pacientes por pérdida de seguimiento, y a nuestro conocimiento es un trabajo que no se había realizado previamente en nuestro país. Como conclusiones, pudimos destacar que la aspirina no es inferior al dabigatran en pacientes de bajo riesgo en cuanto a la eficacia como tromboprofiláctico, y que es una opción de menor costo que facilita la adherencia de los pacientes al tratamiento tromboprofiláctico, pudiendo evitar estas complicaciones catastróficas.